septiembre se cumplieron 2 puntos de la agenda presidencial, temas sobre los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en los últimos meses. Me refiero desde luego al sorteo pues el no sorteo del avión presidencial realizado por la Lotería Nacional, y por otro lado se dio a conocer finalmente la petición que hace el presidente de que se realice una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si debe juzgarse a los expresidentes de la República de 1988 a la fecha. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al analista político José Antonio Crespo. José Antonio, bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estos dos temas, ¿cómo los ves, José Antonio? Bueno, en los dos temas se refleja algo que ha caracterizado a López Obrador y a su gobierno, que es darle prioridad a los símbolos políticos, manejar los símbolos políticos, obviamente, pues con vistas a tener una rentabilidad política en la popularidad del presidente y eventualmente también en votos, ¿no? Ahora que ya se inició el proceso electoral. Entonces, lo del avión, pues es un manejo de los símbolos todo completamente, como lo fue también lo de dejar los pinos, ¿no? Que porque era lujoso y demás, y entonces había que hacerlo museo. Pues también lo del aeropuerto de Texcoco fue una cuestión simbólica, políticamente, decir, vean qué despilfarro y qué lujos del neoliberalismo. Y aquí en parte lo malo, digo, decir, pues, los políticos claro que buscan siempre una rentabilidad política, pero aquí se sacrifica la racionalidad económica, se sacrifica la racionalidad administrativa muchas veces, con tal de sacar adelante la rentabilidad de los símbolos que se manejan. Entonces, en lo del avión, pues pareciera claramente que fue un mal negocio desde el punto de vista económico. Sí, porque apenas se pudo recaudar, y eso, lo que nos dicen, se pudo reunir apenas el dinero de los premios. Pues sí, yo creo que si le echa unos números va a haber pérdida ahí. Uh-huh. Yo creo que si se hacen bien los números, el gobierno aportó dinero bueno al malo. Claro. Y porque los boleteros se llevan comisión además, ¿no? No, pues además, ¿no? Sí. Y los 500 millones, que en lugar de dárselos directamente los del Instituto de robado al pueblo, etcétera, de devolver lo robado al pueblo, pues 500 millones hubieran podido llegar directamente a los hospitales y solamente les va a llegar creo que 80 millones o no sé cuánto es lo que se sacaron ahí algunos de los hospitales por ahí. Entonces hubiera sido mejor desde ese punto de vista incluso dar directamente el dinero, como se dijo, porque también originalmente la idea era deshacerse del avión, ¿no? Sí. Como no se podía vender porque pues tiene problemas de muchos tipos, bueno, vamos a rifarlo para pagar el avión y deshacernos de él. Y luego, pues no es cierto, le fueron cambio y resulta que el avión va a seguir ahí, va a seguir generando costos. Entonces, total, un desastre, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, pero simbólicamente, que es lo que le interesa a López Obrador, pues lo estuvo manejando y manejando y manejando. ¿Y la consulta? Lo mismo, la consulta es otro manejo de símbolos. Si realmente López Obrador, como lo ha dicho muchas veces, no quiere llevar, o fingir en todo caso que no quiere llevar a la justicia a expresidentes por corrupción en que hubieran incurrido, pues hay que hacer un linchamiento público, ¿no? Por lo menos, como él dice, pues por lo menos que haya un castigo público, mediático, de opinión, un linchamiento, pues básicamente, pero no llevar a justicia a ninguno de los presidentes. Así lo ha manejado él. Y en todo caso, lo de la consulta, cuando todos los expertos han señalado que no es constitucional porque afectaría presunción de inocencia, porque afectaría debido proceso, etcétera, derechos humanos básicos, porque estás linchando a alguien sin pruebas, sin proceso, sin juicio, sin posibilidad de que se defiendan, estás afectando la dignidad y la moralidad de las personas, independientemente de lo que la gente pueda creer sobre ellos. Oye, en el escenario de que la Corte rechace esta consulta o la pregunta misma o las dos cosas porque no se apegan a la Constitución, ¿cuál podría ser el efecto de esto? ¿Podría el presidente, digamos, darle la vuelta a esta decisión? Sí, porque lo ha hecho, ¿no? Ha hecho, de hecho, en la solicitud que presenta dice, ya lo hemos hecho en otras ocasiones la consulta y se está incluyendo las consultas que hizo del aeropuerto, de la cervecera, etcétera, que no tienen fundamento legal, que no se hicieron de acuerdo a la Constitución. ¿Podría ser una consulta de esas? Sí,
Aunque por otro lado también tenemos la iniciativa que está presentando un grupo de legisladores, algo que también a ver si le sale, pero según lo que ha explicado Pablo Gómez, el diputado, es presentar una iniciativa en favor de la impunidad presidencial. Y es así someterla a la consulta sin violentar derechos humanos. De tal manera que si la gente mayoritariamente, como se supone que podría ocurrir, dijera, no queremos esa iniciativa de impunidad o de amnistía hacia los presidentes en un 90%, el valor político es el mismo. ¿Sería como un plan B, digamos? Es un plan B, sí, no sé si lo van a llevar a cabo o no, pero es un plan B en donde está considerando mayores probabilidades de que sea aceptada esa consulta, pero la constitucional, y que la Corte diga, esta sí vale, esta sí se puede hacer porque aquí no estás aceptando ningún derecho. Pero el valor político sería el mismo. José Antonio, ¿hasta dónde, digamos, le puede dar al presidente el manejo de estos símbolos? ¿Es inagotable o en algún momento deja de tener efecto? No, desde luego que más adelante deja de tener efecto, pero él está buscando los efectos inmediatos, ¿no? O bueno, que duren tanto como sea posible, y ya buscará otros símbolos, porque para eso sí es bueno, para el manejo del simbolismo, para la manipulación de la opinión pública, de sus seguidores sobre todo, es muy bueno, es muy eficaz. En materia de manipulación, en materia de retórica y del manejo de símbolos políticos, aunque le cuesten económicamente al país, eso se ve que no le importa, sino el manejo, ¿no? Pues va a ser otros, va a seguir viendo otros para seguir pensando en el pasado, en la corrupción, en que esto ya cambió, en que ya no se va a hacer lo que se hacía antes. En eso va a seguir, sobre todo, desde luego, de aquí a la elección. Porque él lo que quiere es que en la elección se juzgue al pasado, otra vez, igual que en el 2018. No la primera mitad del sexenio, digamos. Sí, porque los resultados no son así como muy plausibles. Entonces, mejor que la gente vuelva otra vez a juzgar con su voto el pasado corrupto, la noche larga del neoliberalismo, y por eso está centrando los temas ahí, para que la gente no diga, no, pues vamos a evaluar la seguridad, que no ha cambiado. Vamos a evaluar el manejo de la crisis sanitaria y económica, porque ahí, evidentemente, tendría menos probabilidades de éxito. Eso es lo que está haciendo, y no sé con qué tanto éxito lo va a lograr, pero eso es lo que está haciendo, esa es la estrategia. José Antonio Crespo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Pascal. Gracias, muy amable. José Antonio Crespo.